Shalom, el Centro de Restauración El Shaddai tiene el agrado de compartir con ustedes testimonios de vida, testimonios de vida. Cuando Dios tiene en su plan la vida de alguien, utiliza todos los recursos, los medios y los métodos para que la persona pueda ingresar a su reino. Con nosotros en Testimonios de Vida, en esta tarde tenemos a mi hermano Oliver. Hermano Oliver, gracias por acceder y compartir, porque sé que vas a dejar una parte de tu corazón hacia las demás personas cuando comiences a hablar acerca de lo que Dios hizo en tu vida. Venga, amén. La mayoría de las personas comenzamos nosotros preguntándole cómo llegaste a los pies de Cristo o de dónde Dios te sacó. Así que, hermano Oliver, escuchamos esas palabras y de impacto que lograron hacer el cambio en tu vida. Amén, gloria a Dios. Muy agradecido por la invitación, muy agradecido con todos ustedes por esta obra que están realizando, porque los medios de comunicación son un canal muy fuerte para llevar la palabra de Dios, y más cuando hay testimonios que son de verdad sinceros, para que el Señor se glorifique a través de las palabras de las personas, porque muchos no creen. Mi nombre es Oliver Agdiel Gutiérrez Torres, tengo 42 años. Vengo de una familia humilde. Mi papá era capataz, mi mamá era ama de casa. Vivimos limitados bastante, pero mis padres eran maravillosos padres y eran personas muy estrictas. Fui criado, como se dice un buen panameño, chapado a la antigua, en muchos aspectos. La corrección familiar, los buenos valores, no lleves nada a casa que no sea tuyo, no quiero verte al lado de la vecina sin motivo, etcétera, cosas como esas. Y enfoco esto porque mis padres fueron buenos padres, a pesar de las circunstancias. Pero yo llegué a una edad, a los 11 años, que yo veía en mi entorno muchas cosas, como los vicios, cigarrillo, alcohol. Y algo que yo quiero decir y compartir es que yo empecé a fumar a los 11 años. Empecé a fumar, empecé a experimentar cosas, como a salir con ciertos familiares. Y me desboqué, me descarrié del camino que mis padres querían. A duras penas terminé mis estudios. Y a la edad de 15 años nació mi hijo. Tengo un hijo varón. Hoy en día tiene 28 años. Y esa es otra circunstancia que la cuento porque ¿qué tendrá que ver con el testimonio? Cuando llegué a la edad de 19 años, no quería existir, porque ya había muchas situaciones en mi vida. La delincuencia abarcó mucho mi vida. Estuve en situaciones peligrosas. Estuve prácticamente al borde de la muerte varias veces por muchas circunstancias que uno mismo como joven provoca. Porque muchas veces escuchamos a las personas en las televisoras decir que las familias tienen culpa, pero a veces el joven tiene mucha culpa de sus acciones. Pero nosotros también tenemos que entender algo, que cuando venimos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo como jóvenes sin una guianza, tomamos decisiones cerradas. Y un día, incluso en esa etapa, intenté quitarme la vida. De esto soy muy sincero y lo tengo que decir muy abiertamente. Y ese día que sucedió eso, yo no conocía de Dios. Yo no quería saber nada de Dios. Pero algo en mi interior, no sé, yo diría en ese momento, mi voz pues interna, qué sé yo. La conciencia. La conciencia, como dicen las personas, no lo hagas. No vale la pena. Será más problema.
Entonces, en ese momento yo dejé muchos vicios en el sentido de parrandas, por decirlo, de ir en fiesta, de ir a discotecas. ¿Pero eso se dio todo eso cuando te convertiste o antes? Después del suceso que querías suicidarte. Antes. Y lo cuento antes porque cuando yo llegué a esa etapa del problema de que quería estar fuera desconectado de todo, yo no entendía qué pasaba. Yo decía, bueno, hay que vivir, voy a vivir pobre, voy a vivir solo, voy a vivir mal, voy a vivir etcétera. Porque no habían situaciones buenas en la vida de uno. Pero un día que ya había dejado los vicios, fumaba solamente. Una noche, yo creo que es una noche, un domingo, no se me olvida nunca. Estaba trabajando con mi papá en David Chiriquí, en calle Cuarta Pinzón, y iba muy molesto. Y yo tenía problemas de ira muy grandes. Y llegué a mi papá a hacerle un turno amaneciendo ahí como seguridad, como celador de los Pinzones, hermano, en calle Quinta. Y me dice mi papá, ahí hay una señora en la esquina ahí en el restaurante que cogió ese restaurante y necesita que la ayudes con una cerradura, porque me ha gustado mucho siempre ser servicial y me gusta mucho aprender cosas nuevas para poder reparar algo. Bueno, yo llegué y le dije a mi papá, chuleta papá, y tú me ofreces para unas cosas y pero fui enojado, vi la señora. Por obediencia. Fue por obediencia a mi padre, a pesar de todo. Y cuando llegué veo a la señora María, pero veo a mi esposa allá adentro. No era mi esposa. Yo la vi, una mujer preciosa. Me gustó mucho en el momento y ese es otro testimonio. Pasaron el tiempo, hicimos una amistad. Que la señora María, a pesar de todo, era una persona especial, una persona que yo veía que tenía mucho empuje, muchas ganas, mucho ánimo, muy servicial. Y una cosa lleva a la otra y pasó el tiempo y yo observaba a Melissa y Melissa no era como las demás personas, un hombre de la calle, ya jugado, ya una persona que sabe lo bueno, lo malo, lo feo y lo terrible. Veía algo especial en ella y me enfoqué en ella, porque no era cualquier persona. Yo la veía, a pesar de mi secularidad, a pesar de mi carnalidad y todas las cosas, yo decía, hay algo distinto ahí. Y un día empezamos a tener una relación emocional no tradicional. Hola, Dios, ¿cómo estás? El sentimiento estaba. Y nos veíamos a veces por ahí, nos sentábamos a conversar. Y un día, un martes de oración, yo le pregunté... Un momentito. En ese lapso de que conociste a Melissa, ¿ya conocías a Cristo? No, yo no conocía, yo conocía de Dios, sí conocía de Dios. Yo fui monaguillo, para que sepa. Yo fui católico y yo sé todo lo que yo sé todo el protocolo de la Iglesia Católica porque fui monaguillo por muchos años. Yo conviví mucho con estas personas y yo sí conocía de Dios, claro, pero en aquel momento, incluso te digo algo que me lo salté, no quería decirlo, yo detestaba la carpa. La iglesia evangélica. Cerca de la casa, yo vivía en la 15 de marzo, donde está la torre de RPC, había una carpa grandísima y yo escuchaba a esa gente y yo quería tirarle piedra. te soy muy sincero, tengo que decirlo, ¿verdad? Pero ya verás por qué te lo digo, porque cuando yo me encontré con mi esposa Melissa en aquel momento, que éramos novios, no puede decirse que ni éramos novios, éramos unas personas que nos frecuentábamos porque nos agradaba la compañía. Yo le dije, ¿tú para dónde vas todos los martes en las tardes? Que yo veo que tú te vas y tú no me dices nada. Dice, yo voy a la iglesia. Y yo en mi secularidad yo digo, yo no le creo que es a la iglesia. No creo. Y yo le hice la pregunta de que, ¿y por qué tú nunca me has dicho eso? Dice, bueno, porque la iglesia está ahí, el que tiene que ir es tú. Así tajantemente. Y yo me quedé así, ok. Ella se fue. Después a los días le dije, yo voy. Y tengo un video de esos días, de esos entonces. Yo me paré allá atrás por ella. Yo fui por ella para ir como decimos buen panameño, vamos a chequear si es verdad o es mentira que
O sea que la curiosidad Sí, fue la que te llevó a exacto. visitar la casa de Dios. Exacto, yo llegué aquí, 4 paredes, una casa pequeña, un lugar totalmente área roja, y yo digo, wow, una iglesia en medio de este lugar como que no. No encaja. No me encaja mucho, pero yo entré, y cuando yo entré, yo me hice al fondo y yo empecé a ver cosas distintas. Yo ese día, te digo algo, escuché la primera alabanza que es la que eso me marcó mi vida, fuego bajado del cielo. Eso me lo aprendí ese mismo día. Y escuché al pastor evangelista, a la pastora Xiomara. Tuve el privilegio de escuchar a la pastora Dean. Tuve el privilegio de conocer a muchas personas que hoy en día no están acá con nosotros, ¿no? Pero cuando yo fui ese primer día, algo me dijo, tú tienes que volver. Pero no por ella. No por ella. Y entonces ahí vino la parte que yo entendí de la vida. Un día el Señor me dijo en una administración, todo lo que tú pasaste es porque tú tienes que tener conocimiento de lo que sufre el hombre y la mujer para poder dar un testimonio. Tú no puedes testificar si tú no entiendes el dolor de las personas. Tú no puedes ver a la persona y decirle todo va a estar bien si tú no has visto la mano de Dios. Por eso yo inicié con el testimonio de esa manera, no por evocarme en qué era yo, sino en lo que Dios transforma. Porque Él me llevó a un capítulo de la Biblia que nunca se me ha olvidado. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es. Y los necios la rechazan. Porque yo le preguntaba mucho a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué aquello? Claro, la desobediencia es algo que te va a hundir. Le vas a abrir puerta al enemigo. Entonces, no ha sido fácil. No ha sido fácil caminar con el Señor, no ha sido fácil. Pero cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo decía, yo no era nadie. No era nadie. Y de la noche a la mañana todo se abrió. Todas las puertas se abrieron. Todo marchaba distinto. El enemigo empezó a golpearme con mi familia, con X o aquella área. Pero yo seguía adelante para la gloria de Dios. Y cuando yo estaba acá en esta iglesia pequeña y yo vi esa fraternidad, los comedores infantiles que se hacían, las actividades, que si había que hacer un rancho, que si había que chapear, que se hiciera, eso era algo ideal para mí. Porque muchos cristianos no entendemos que Dios nos da carácter distinto por muchas cosas. No para que usted sea más que el otro, sino para que usted con ese carácter trabaje como Dios quiere que usted trabaje. No todos tenemos la capacidad de hacer un trabajo en la obra. Entonces, volviendo al tema de mi conversión, no fue al 100%, no se crea, fue difícil. Yo estuve un tiempo y después me retiré por otro tiempo. Estuve como 6-7 meses que no venía a la iglesia. Demoré como un año, me parece, nada más en la iglesia, por situaciones, por los embates del enemigo. Y yo vivía solo en Pedregal. Y una tarde, chuleta, creo que era un sábado, nunca se me olvida. Nunca se me va a olvidar. Era viernes, perdón, para sábado. Escuché una iglesia allá al fondo, allá una alabanza. Y yo me senté en una silla de plástico con un cigarrillo de esos malos, de esos cigarrillos baratos. Y yo le dije, Señor, si tú me dieras una oportunidad nuevamente. Y yo me acosté. Y a las 4 de la mañana del día sábado yo me levanté. Y yo no podía dormir. Y yo estaba cansado, me sentía cansado. Y el Señor me dijo, pídele perdón a todo el mundo. Pide perdón, arrepiéntete. Y yo fui y pedí perdón. Volví a los pies del Señor. Y mire qué cosa, a través de María Pérez, que es mi suegra.
me invitó a una vigilia y yo no tenía trabajo, no nada. Y en menos de un mes yo ingresé a las filas de la policía. Después que me acerqué al reino de Dios primero. Tu vida cambió, tu economía cambió. No es la economía, ¿sabes? Fue ver la mano de Dios. Porque yo le dije al Señor, Señor, ¿sabes una cosa? Si es de Dios, mándame. Si no me dejes entrar. Si yo me voy a perder ahí en la policía, no me dejes entrar. Y en una semana, yo ni siquiera tenía la edad para entrar a la policía, tenía 28 años. Yo estaba en el límite de la edad. Entonces, cuando yo fui a la academia y todo lo demás, yo predicaba en la tribuna. Fui criticado, fui, claro, vituperiado, lo que como normal sufre un cristiano en esos momentos. Pero las gradas eran para Dios. Las gradas los reclutaron para Dios. Yo predicaba, mi esposa es testigo de eso. Ella estuvo en la academia de policía también. Y fue maravilloso. Fue maravilloso porque ahí descubrí muchas cosas. Cada vez que yo veía a una persona llorando de mis compañeros, yo me quiero rendir, yo no lo hagas. Tú no pudiste haber pasado peor que yo. Porque yo conocía sus vidas por diálogo con ellos. Yo digo, mira, el Señor da la fuerza, mira, Él rejuvenece, vamos hacia adelante, no te rindas. Como te digo, mis estudios son limitados y Dios me dio una capacidad tan ganada. Yo llegué a ser brigadier de la policía y de mi promoción. Eso era un logro grande. Muy pocos lo hacen, gracias a Dios me dio el privilegio. Y cuando yo estaba ahí en ese día, yo digo, chuleta, Dios mío, la gloria y la honra sea para ti. Amén. Aún vi la mano de Dios en la academia, porque yo iba para un curso de fuerzas especiales, que son unidades muy buenas, pero terribles en muchas cosas. Y hasta donde Dios extendió su mano, que puso un siervo, un varón, un sargento primero, apellido Murillo, Miguel Murillo creo que se llama él, ¿no? Y me dijo, ¿qué tú haces en esa formación? Sal de ahí. Un comando que yo quiero hacer, sal de ahí, porque te vas a perder. Vete para ese curso de allá, de conductores. Yo enojado, yo me fui, porque tenía que tener obediencia a mis superiores. Y yo le doy gracias a Dios que ese hombre estaba ahí, porque créame que hubiera dado un giro de 360 grados las cosas. El enemigo está muy diestro en cómo buscar la manera de truncar tu camino, en las cosas más sencillas. Y al final del camino, hoy yo te puedo decir algo. Yo tengo 14 años y medio en la Policía Nacional. Trabajé en la policía regular, trabajé en grupos especiales como control de multitudes, pero agregado como unidad del GAR, que son fuerzas de patrullaje especiales, pues en el sentido de que tienen que ir a disturbios, los antimotines. Y un día el Señor me dio el privilegio de que llegara una persona y preguntara quién es alguien que de repente sea alguien correcto, alguien que ande en integridad, para ir para la Dijota. Y Dios me dio la oportunidad de vaya para la Dijota. Hoy en día tengo años ahí en la Dijota. He evolucionado mucho, la economía ha mejorado, claro está, pero tras todas las cosas que yo he contado acá ahora está la mano de Dios. Amén. Nosotros sin Dios no somos nada. Hace poco el Señor me confrontó a mí en un versículo de la Biblia, en el libro de Job. Porque no te creas, a mayor responsabilidad, mayor exigencia. Sí. Y nosotros no somos cualquier cosa. Y estoy pasando por situaciones difíciles, pero el Señor se glorificará al final del camino. Yo lo sé, como siempre lo ha hecho. Y Él me confrontó en mis aflicciones y me dijo en Job 43: sacarás tú a Leviatán con anzuelo de donde está. Él me dijo, tú vas a pelear sin mí. Yo soy el que le cree. Yo puedo someterlo, yo puedo subyugarlo, pero tú tienes que estar conmigo.
Y ese es mi testimonio en el Señor, porque a pesar de todas las cosas, Él nunca te abandona. Amén. Nunca. Y tan interesante es ver cómo Dios te saca a veces del error, porque a veces nosotros creemos que con nuestras propias fuerzas, con nuestras estrategias, con fórmulas viejas, Exacto. y tal vez a nuestra manera es que Dios va a derrotar a nuestros enemigos. Por eso es que Dios te llevó al libro de Job, para decirte: yo soy el que voy a hacer vencer la situación que estás viviendo. Amén. Y posiblemente tal vez no seas el primero ni el último que estás pasando por la escuela de Dios, que la escuela a veces es bastante severa. Creo que a veces la escuela de Dios, cuando quiere Dios entrenar a un soldado, es más fuerte que la academia. Muy fuerte. Más fuerte que la academia de policías. Pero glorificamos el nombre del Señor, porque esto es lo que hace que la persona tenga carácter, determinación, tenga una fe, y sus ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Las demás cosas o las demás personas ya pasan a un segundo plano, porque estamos bien centrados. Amén. Bueno, Oliver, ¿qué te gustaría a ti compartir con la juventud, con la nueva generación, a ellos? ¿Qué les quisieras decir con las experiencias que has tenido en Cristo Jesús? Yo le digo al joven algo con mucha moral. Nosotros decimos que en la policía, si usted no tiene moral, usted no puede hablar. Si usted es una persona correcta, usted no puede hablar. Si usted es una persona que no es leal, tú no puedes hablar. Y eso lo decimos como policías porque lo copiamos de la Biblia. Incluso la Constitución es copiada de la Biblia. Sí. Si tú te detienes un momento, todas las constituciones, todos los parámetros y estatutos del hombre son sacados de la Biblia. Y yo le digo al joven algo: si usted escucha a alguien hablar como está hablando este su servidor en este momento, escúchelo, porque Dios pone en el camino personas correctas para poder guiarte, para poder aconsejarte, para poder que tú salgas de tu error, porque el error es algo tan dañino en la vida del joven. Dejarte guiar por alguien que sabes perfectamente que le va mal en su vida es un error garrafal, y tú tienes que escuchar la voz de tus padres primeramente. La palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Se alargarán tus días, será corona, será algo en gran magnitud de bendición para ti. Pero si tú le haces caso al mundo, tú le haces caso a la calle, si tú le haces caso a tus amigos en lo incorrecto, vas a pagar las consecuencias, vas a sufrir. Yo conté mi testimonio de cuando era niño y joven, porque hay muchas cosas más que no puedo hablarlas de esta manera. Dios a mí me ha preparado en muchas áreas, joven. Y si te digo algo, si tú no corres a los pies de Cristo ahora, que tú escuchas esto, no te arrepientas después, porque Dios te da 1, 2, 3, 4 oportunidades, pero el enemigo está atento para poder robarte la bendición. Y ojalá, no sé, sea favorable para el que escuche el testimonio. Nunca se aleje de Dios, nunca se rinda. Y si está derrotado en su mente, crea que la derrota es en su mente, no en el corazón de Dios, porque el corazón de Dios es que nosotros salgamos victoriosos. Nosotros tenemos que ver más allá de las cosas que nosotros entendemos secularmente. La fuerza del hombre y de la mujer no es suficiente. La fuerza de Dios es imponente, es impresionante. No es un marketing, no es una falacia, pero yo tengo un lema personal: el que no ha probado el poder de Dios no puede hablar del poder de Dios. El que no experimenta el poder de Dios nunca va a saber lo que es la gloria de Dios. Y cuando tú te atrevas a ser valiente de decirle a Dios, como yo le dije, porque se lo he dicho: tú existes, estás ahí, y Él me lo ha demostrado. Porque hay que probar a Dios. Si uno no da el paso para poder ir hacia Él, créeme que no vas a salir adelante. Y hoy es el día que te digo que Jehová tiene cosas grandes para tu vida, porque si Él lo hizo conmigo en el momento en que yo estaba angustiado, lo va a hacer contigo, porque hay algo muy importante en la palabra: que de lo más vil y menospreciado sacó, y de lodo cenagoso al hombre, para avergonzar a los sabios. No por orgullo, no por altivez,
sino porque tenemos que salir de la ignorancia espiritual. Tenemos que salir de la ignorancia de nuestros corazones. El corazón es engañoso, la mente es engañosa, pero la verdad de Cristo nunca se va a apartar de tu vida si tú lo sigues. Las puertas de los cielos están abiertas. Sigue las inscripciones para que tú también pertenezcas a un reino milenial. Muchas gracias, hermano Oliver. Bendiciones a todos. Esto fue Testimonios de Vida. Dios le bendiga, gracias.